Gracias por continuar con nosotros y como les anunciábamos previo al corte comercial, vamos a tratar un tema que cada día que pasa toma un mayor protagonismo. Y es que resulta que la era digital está cambiando todo con una velocidad vertiginosa. Los diálogos, los debates y las discusiones sociales que antes se efectuaban en las calles, en casa o en las aulas, ahora se encarnizan a través de una computadora o de un teléfono celular y agrupan a una gran cantidad de personas, sobre todo a través de programas diseñados para ello. Quienes se expresan por las redes cuentan con la influencia de un grupo al que están asociados por intereses sociales, políticos, económicos, religiosos o cualquier otro gusto. Y este tipo de influencias ocurren sin que muchos se den cuenta. Sin duda, esta injerencia tiene ya resultados en la esfera política ciudadana. ¿Podrán las redes sociales convertirse en una pesada carga sobre las mentes y los estados anímicos de la ciudadanía? ¿Cuál es el efecto que tienen las noticias falsas sobre la sociedad? En este segundo tema, que es muy apasionante y que está vigente día a día, pues hemos invitado a dos expertos que esperamos nos puedan contribuir con sus ideas, con sus propuestas, con sus análisis para tratar de dilucidar ese efecto que tienen las redes sociales en los debates y en la política nacional. Le damos la bienvenida en primera instancia a Luis Figueroa, comunicador y autor del blog luisf61.com. Y también le damos la bienvenida al doctor Manuel Villacorta, doctor en sociología y analista político. José Carlos, por favor. Bienvenidos, buenas noches. Hola, Quisiera empezar con Luisfi. Tú eres uno de los precursores de los blogs en Guatemala. ¿Cómo has visto el cambio, empezando por los blogs hasta llegar al día de hoy, en que ya cambió completamente la forma de relacionarnos para las noticias y aún para la vida social? Pues lo dicho, lo que pasa es que ha habido una evolución y ha habido cambios profundos. En la introducción que hacías mencionabas que las discusiones antes se tenían en persona, en el café, en el bar, en el aula, en la casa, y era entre personas que se miraban a la cara y se conocían. Ahora las discusiones son entre anónimos, y cuando no son entre anónimos, como no son personales, son a través de una pantalla y no hay conocimiento personal, se vale de todo, y no siempre en el buen sentido, porque hay cosas que uno no diría o tonos que uno no utilizaría al discutir cara a cara, pero que utilizando una máquina como intermediaria no hay ningún empacho en pasarse ciertas normas básicas de urbanidad, por ejemplo. Entonces ha habido una evolución muy rápida, muy profunda. Precisamente eso de evolución quería preguntarte. ¿A tu criterio esta evolución ha sido positiva o ha sido negativa? Y depende, pues se puede relativizar la respuesta, pero ¿ha sido positiva o negativa esta evolución? Vamos a ver, es positiva porque ahora toda persona con un teléfono está empoderada para ser una voz en la gran discusión. Uno ya no necesita al medio masivo, corporativo o no, como intermediario de su voz. Por ejemplo, cuando yo empecé a involucrarme en medios, yo mandaba notas a la sección de cartas de los lectores de los medios, y la carta se publicaba si el editor quería o no, de acuerdo con su particular criterio. O la portada. Yo fui director de la sección de opinión de un medio y hay que editar, por supuesto, porque la gente se manda aquellas sábanas que son impublicables. Pero digamos, de buena fe, había que pasar por un filtro. Ahora no. Ahora cualquiera con Twitter, cualquiera con Facebook, cualquiera con Instagram, cualquiera con cualquier red social, es una voz en sí misma que solo depende de sí misma. Entonces, esa es la parte buena. La parte mala es que todavía estamos viviendo un proceso de evolución y todavía no sabemos cómo comportarnos en ese ambiente, ni como usuarios desde el punto de vista del lector, ni como usuarios desde el punto de vista del generador. Doctor Villacorta, muchos
dicen que la radicalización que tenemos hoy en la sociedad en parte proviene de las redes sociales, porque con esto de la inteligencia artificial, que si uno busca un determinado artículo, después te empieza a sugerir de la misma calidad, entonces tiendes a leer solamente lo tuyo y te radicalizas. ¿Tú crees que estamos en la vía de radicalizarnos aún más a través de las redes sociales? Bueno, formalmente no, José Carlos. Es decir, yo creo que la red social, lo creo contundentemente, es el reflejo de la sociedad. Es decir, el contexto de una red social va a reflejar en gran medida el contexto de la propia sociedad. Y ahí voy a fenómenos, por ejemplo, como es el tema de la educación, como es el fenómeno de la tolerancia, por ejemplo, como es el tema del respeto, que ya lo hablaba Luis. Es decir, yo no creo que las redes sociales hayan contribuido a la radicalización. Si tú hablas, por ejemplo, del contexto cultural guatemalteco, la radicalización la traemos desde siempre. Y prácticamente del año 54 para acá la sociedad se divide en dos, o por lo menos los actores políticos. Ahora, yo creo que las redes sociales evidentemente son utilizadas por diversas manifestaciones, ámbitos, ¿no? Tú puedes tener un ámbito, por ejemplo, de alguien que le interese una red social para aspectos puramente artísticos o culturales, puede ser que a alguien le interese el tema musical, puede que a alguien le interese el tema de la economía, el tema de la política, y es indiscutible que con una sociedad que tiende a la confrontación, que jamás trabajó el tema de la tolerancia mutua, va a revelar en esa red social, en el diálogo de familia o en el diálogo de los amigos, esa intolerancia. Yo no creería que las redes sociales están coadyuvando o cooperando para que haya mayor radicalidad. Es el reflejo de la tolerancia y de la propia cultura social que tenemos los guatemaltecos. Doctor Villacorta, a ver, depende del dato que utilicemos, la penetración de Internet en Guatemala es entre el 23 y el 28%, o sea, es una minoría la que accede. Sí. ¿No será que es muy vociferante esa mayoría, esa minoría que accede y que por lo tanto creemos que efectivamente hay una gran situación alrededor de redes sociales? En Guatemala me refiero. Sí, Mariano, por ejemplo, si el mundo tiene hoy 7.000 millones de habitantes, se calcula que por lo menos 5.000 millones de habitantes en el mundo ya tienen acceso a Internet, que es casi el 70%. Pero en el caso de Guatemala, como tú bien dices, no supera el 20%. Los usuarios de Internet en Guatemala relativamente son pocos comparado con el nivel de población que tenemos. Ahora, depende del área donde tú estés, digamos, operando, porque si tú estás operando desde el área de la mercadotecnia, por ejemplo, evidentemente si tú tienes un mercado que no consume y es un mercado que no tiene acceso al Internet, es un mercado que no te interesa investigar. Pero en el tema de la política es distinto. Porque tú tienes grandes contextos sociales rurales, por ejemplo, que son muy importantes en el tema político y básicamente en el tema de la organización social y no digamos en un proceso electoral. Y son personas que no recurren constantemente, no tienen un acceso, digamos, muy favorecedor y factible al Internet. Por lo tanto, yo creo que en alguna medida lo que Mariano dice sí es cierto. Es decir, esa tendencia hacia al urbanismo, esa tendencia de estratificar el poder de la comunicación, el poder político, el poder económico en las áreas urbanas, como lo dice Castells, evidentemente en Guatemala se reproduce. Por lo tanto, aquí sí tenemos esa fractura que hay que tomarla muy en cuenta. Luis, ahora, si tú tomas en cuenta, por ejemplo, el proceso de la consulta que acabamos de vivir, la consulta popular acerca del diferendo con Belice, y te das cuenta que no hubo una campaña porque no había un interés específico de un partido, pero tienes una serie de mensajes que invitaron a la población y que ese mensaje llegó a todo el país, incluyendo urbano y rural. ¿Qué nos puedes contar acerca de cómo están cambiando las campañas y cómo cambia esto completamente? Bueno, lo que pasa es que las tecnologías hay que tratarlas de acuerdo con su propia naturaleza. Imagínense ustedes lo que debe haber pensado la gente cuando empezaron a aparecer los primeros libros impresos, que eran solo para una minoría. Claro. Lo que debe haber pensado la gente cuando aparecieron los primeros teléfonos, las primeras radios, las primeras televisiones, eran solo para esa minoría. Así de disruptivo ves este momento en que las redes empiezan a generar un mecanismo de expresión. Estamos cambiando. Esta es una tecnología que no conocíamos hace 15 años. Pero los jóvenes ni lo sienten. No, por supuesto. Se inmersan y ya. Por supuesto, pero yo te incluidos. pregunto si sentiste el teléfono.
Bueno, vos no sos de mi generación, pero Mariano sí. Es Sí decir, somos, sí no, somos. el La punto parte es... joven de la mesa. Sí. Gracias, Luis. El punto es, Sí, te dijo viejo. el punto es, sentimos el cable, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? El cable entró en nuestras vidas suavemente, porque era de nuestra generación. Pero del los teléfono DVDs, celular a el las teléfono redes celular. sociales ya casi no sientes el cambio. No, por supuesto. Pero cambian tu forma conductual. Por supuesto. Y entonces, donde está el punto es que como consumidores y como usuarios, por lo menos aquellos que tenemos la capacidad de medio tratar de entender, debemos tratar de entender las tecnologías y cuál es su uso y cuál es su propósito. El resto de la gente tiene que seguir la marcha. Y ahí está el rol, voy a decir, el rol de las élites que tienen la suerte de poder entender las tecnologías, son quienes deben guiar al resto de la mara, porque el resto de la mara no está para eso, ¿sí? Ellos tienen que seguir el liderazgo, el ejemplo, el buen ejemplo o el mal ejemplo del uso de las tecnologías, de algo tan sencillo como los libros, ¿verdad? En las casas donde los padres tenían libros y compartían los libros con sus hijos, los hijos tienen más posibilidades de saber usar los libros que donde no. Igual ocurre con los teléfonos, igual ocurre con las computadoras. En las casas donde los padres son más activos. Y cuando digo los padres, digo los maestros, digo los patronos, digo cualquiera que tenga un nivel de educación que le permita, le permita trascender e influir en las personas de su esfera de influencia. A ver, doctor Villacorta, ya viendo a un año del proceso electoral, ¿cómo vislumbra? ¿Tendrán esas redes sociales ese impacto en incidir en la opinión, en la formación de opinión, incluso incidir en a qué se va a votar y por quién se va a votar? ¿O estamos todavía en la fase embrional del uso de redes sociales para temas electorales? No, yo creo, Mariano, de que va a incidir. Básicamente porque, según datos que se tienen, el 80% de los usuarios de Internet en Guatemala y de las redes sociales no rebasan los 35 años, es gente muy joven. Yo creo que va a incidir. Yo he podido experimentar cosas muy interesantes. Por ejemplo, hoy hice un ejercicio. Subí en Facebook una fotita con Canal Antiguo y decía, bueno, hoy se va a tratar el tema de las redes sociales. A los amigos que quieran hacer algún aporte. En cuestión de una hora había algo así como 85 comentarios, todos muy buenos. Pero había 115 comentarios en WhatsApp, por ejemplo. Gente que me conoce que dijo, prefiero utilizar la vía telefónica porque hay más confianza con Manuel. Es decir, en una hora se movilizaron 200 personas para dar aportes sobre el tema que se iba a tratar. ¿Cuándo antes esto había ocurrido? Yo creo que esto va a depender, Mariano, de la capacidad y de la calidad de la campaña política o de la estrategia política o del comentario político que se emita en la red. Porque yo creo que el proceso de madurez, por ejemplo, ya se ha ido adquiriendo, como todo. Ya la gente busca información más profunda, más documentada. Yo no estoy de acuerdo con que la sociedad guatemalteca es ignorante. Por el contrario, yo creo que la gente identifica cuando una información es más creíble. Ahora, Manuel, si tú tienes que en los Estados Unidos el presidente Barack Obama ya utilizó las redes, Ajá. y ahora el presidente Trump las utiliza para cualquier cosa, cualquier disparate, y tenemos el gran problema de que se viven diciendo mentiras. ¿Cómo hace el ciudadano común para decir, bueno, esto sí, esto no? Porque seguramente nosotros en una sociedad mucho menos desarrollada vamos a tener una campaña que va a tener esa parte importante de una campaña interesante, pero va a tener otra de... Claro, José Carlos. Mira, el principio ahí es uno y tenemos que estar de acuerdo todos, ¿no? Las redes sociales llegaron para quedarse. Es el medio más ágil, más dinámico, más atractivo, más alegre para poderse comunicar. Textos, fotografías, videos, audio, lo que tú quieras. Y la juventud se identifica generacionalmente con esa vía de comunicación. Eso es claro. Ahora, aquí viene un tema, y esto tú eres experto en la Marroquín, trabajar el tema de las libertades, ¿no? Lo que podría ser la libertad y el derecho ajeno, ¿no? Porque cuando yo ya incurro en intrometerme en los derechos de Mariano en una comunicación pública, ya tiene Mariano derecho a una respuesta contra mí.
Eventualmente, afortunadamente, las redes sociales tienen ese requisito, o ese recurso de poder eliminar a alguien que me es molesto. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú no administras esa red social? Con una noticia, o eventualmente como nos pasa a los columnistas, ¿no? Que mucha gente puede hacer un comentario, muchas veces fundamentado, quizás en contra tuya, pero fundamentado, respetuoso, pero también puede haber alguien que en el anonimato, por alguna cuestión personal, desportica y te ofende, ¿no? Es decir, ¿cómo manejas tú eso? Porque tú no lo puedes editar ni lo puedes suprimir, pero ahí está, 24 horas y para eterno en el Internet. Ese tema de la libertad, el tema del derecho ajeno, el tema cómo se va a regular eso, y aquí caigo en lo más delicado, que eso sí es político, es el tema de los net centers, ¿no? Haber convertido estos centros perversos en armas de descomunicación y de desinformación subyacente en los medios de comunicación para confundir. Eso sí creo yo debe estar regulado, porque eso sí es delicado. Eso altera totalmente una comunicación. Y eso creo que sí nos va a afectar. Aquí hay afectar. una propuesta ya, habló de regulación, habló de injerencia, habló de hacer, pues si no lo mencionó Manuel tan claro, pero si se quiere regular o se hace por una ley o por una norma ordinaria de inferior categoría. ¿Estás de acuerdo? ¿Es necesario eso o realmente el mismo proceso evolutivo hará que las cosas se vayan ordenando por sí solas? Mira, a mí me gusta pensar que somos capaces de madurar. Y me gusta pensar que estamos en un proceso de evolución y de maduración. Porque así como yo mencionaba que la gran ventaja de las redes sociales es que empodera a todos para tener una voz activa en el proceso, pues los empodera para bien o para mal. Ahora, no hay que engañarse. Información falsa siempre ha habido, desde toda la historia. Uno va a la mejor biblioteca y va a encontrar libros que son puras babosadas. Va a encontrar... O que la Tierra era plana. ¿Mande? O que la Tierra era plana. Ahí están los del Flat Earth Society, que creen que la Tierra es plana. Y lo creen en serio. Y uno va y revisa columnas de opinión de los periódicos de los años 70, 60, 40, 80 y va a encontrar manipulación de la información, ¿sí? Y va a encontrar en las páginas de noticias de los diarios manipulación de la información en cuanto a la cantidad de espacio que se le da a un candidato, la cantidad de espacio que no se le da, si se le pone foto, no se le pone foto, si se pone recuadro, no se pone recuadro. Todo eso ha existido siempre. El problema ahora es que ya no está concentrado, ya no está monopolizado, ya no hay un cartel que controla la información. Ahora todos generamos información y ese es un problema que enfrentamos. Todavía no sabemos cómo atajarlo, ¿sí? Y Manuel, justamente de ese lado, porque si uno analiza cómo trabajar o cómo regular estos net centers que tú dices, o el simple hecho de poder dar una réplica, una respuesta como se hacía antes en un periódico, la tecnología está cambiando de tal manera que aún Rusia se mete en las elecciones de Estados Unidos y posiblemente en la de Francia y en la de algún otro lugar. ¿Tendrá Guatemala la capacidad de poder regular eso y no deberíamos irnos al lado del empoderamiento ciudadano? Bueno, mira, evidentemente a mí me encantó cuando estudié Derecho un tratado de Eduardo Maínez que hablaba sobre que sí, ciertamente era un especialista en el tema jurídico, existe la ley jurídica, pero también existe la ley moral. La ausencia de ley moral es la que creo yo nos tiene como nos tiene. Porque evidentemente es como, por ejemplo, el empresariado local critica mucho y con razón el tema del contrabando. Porque no hay controles, no hay pago de impuestos, los productos pueden ser dañinos, eso estamos de acuerdo con eso. Pero los net centers vienen a ser una especie de contrabando, de una acción perversa al interior de una comunicación sana que debe existir en la sociedad, con sus conflictos, con sus polémicas, sus distintos matices y concepciones, de acuerdo. Pero un net center ya tiene un elemento, un hándicap decidido a crear daño en contra de uno u otro candidato, en contra de uno u otro funcionario. Entonces, por supuesto que lo ideal sería que en un pacto de respeto todas las instituciones, tanto el gobierno como la oposición, o los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, hiciéramos un pacto en no recurrir a esos medios, por lo que generan. Manuel, pero antes, un día antes de las elecciones o el mismo día de las elecciones, tiraban masivamente desde un avión
una información falsa del candidato que iba ganando. Pero eso ha cambiado. Yo te digo, no cabe duda que esos fenómenos sui generis que tú planteas rompían con un esquema. Ver un avión lanzando información de ese tipo incidía, pero hoy ya no. Yo creo que en alguna medida el usuario de las redes sociales y del Internet en general ha ido detectando muy bien cuando una noticia eventualmente puede tener falsedad material o no. Claro, hay que revisar la fuente, hay que revisar Sí, Manuel, pero los no criterios. todas las personas tienen el tiempo para ponerse. Es cosa de algo instantáneo. Recibe 10, 100, 140 caracteres y esa es la información. ¿Quién tiene el tiempo de sentarse a verificar? Bueno, yo creo si que eso, que esa es la parte que mira, preocupa. eso depende de la práctica del usuario. Porque, Entonces, por ejemplo, hay que educar al usuario. Sí, por ejemplo, yo puedo recurrir a ciertas Ese fuentes. es el punto. Sí, No regularlo, sino educar al usuario. Por supuesto, yo puedo recurrir a ciertas fuentes ¿Qué piensas, que me dan Luis? credibilidad. Luis, pero también puedo dejar entrar otras que no. De esa parte, porque ya logramos, ya por lo menos Manuel no habla tanto de regulación, sino habla de educación. Bueno, no sé, creo, vamos a ver. Creo que la tecnología actual es más demandante con los usuarios, porque tenemos que aprender a discriminar entre la información que recibimos. Y tenemos que aprender a distinguir quiénes de nuestras fuentes son confiables y quiénes de nuestras fuentes nos han engañado sostenidamente. Creo que eso lo deberíamos hacer los usuarios. Pero vivimos en una sociedad a la que no le gusta esa responsabilidad. Por ejemplo, la gente, el IGS da seguridad social, en el IGS se roban la plata cada vez, pero el IGS le ahorra a la gente la responsabilidad de elegir qué seguro comprar. Y entonces es cierto que tenemos que cotizar en el IGS, es cierto que nos roban en el IGS, pero no tenemos que ponernos a pensar qué seguro comprar. Igual la gente deposita su dinero en los bancos y nadie averigua qué banco, qué pata puso este huevo, quiénes están en la junta directiva, cuáles son los balances del banco. ¿Por qué? Porque ahí hay una superintendencia de bancos que nos protege y evita que los bancos nos queden mal. Entonces, vivimos en una sociedad a la que no le gusta ser responsable de las cosas importantes. Y una cosa importante es dónde obtengo mi información. Entonces yo creo que sí hay una necesidad de que como usuarios aprendamos a distinguir qué fuentes son confiables o no. Es decir, en tiempo de cuando los periódicos eran dominantes, uno confiaba en unos periódicos y no confiaba en otros periódicos. Confiaba en unos radioperiódicos y no confiaba en otros radioperiódicos. Manuel, creo que ese es el llamado fundamental. Hay un asunto que cambia completamente la forma, porque antes también se discutía más sobre las ideas y el ataque a la persona era escaso. Ahora encuentras que el ataque es primero a la persona. Y esto ya no se llevó solamente a las redes sociales, sino que aún los periódicos y los telenoticieros. El otro día a la canciller le llamaban de una forma espantosa en un periódico. ¿No ha cambiado esto nuestros límites? Tú decías acerca de la ley moral. Eso para mí es importantísimo. Claro, mira, lo que pasa es que yo te reitero que las redes sociales están totalmente vinculadas con el nivel de desarrollo educativo y moral que tenga una sociedad. Definitivamente eso es así. Pero sin embargo yo sí creo que, como dice Hayek, uno de tus maestros, ¿verdad? La fatal arrogancia de querer controlarlo todo, menos una red como son las redes sociales, el internet, la web, es imposible. Ahí entra el criterio de cada quien, ¿verdad? Es decir, para mí una red social es una categoría, como lo puede ser un arma o lo puede ser el dinero. Un arma puede ser buena si la uso para defender a mi familia, pero puede ser mala si mato a alguien, sin motivo alguno. El dinero puede ser bueno si lo utilizo para producir algo, puede ser malo si lo utilizo para comprar droga, porque el internet es lo mismo, las redes sociales son lo mismo, es una categoría, es el principio que creo que debemos de tener. Puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de quién lo use. Ahora, quien lo utiliza debe tener la capacidad, la cultura, los requisitos, las herramientas para saber que está introduciéndose en una ventana en el mundo en donde va a recibir cualquier tipo de información. La selectividad y la discreción son lo que define el éxito de la vida. Luis, se nos está acabando el tiempo, 30 segundos, una breve conclusión acerca de un tema que vamos a seguir discutiendo
por mucho tiempo. Bueno, yo lo que diría es que si debemos de quedarnos con una idea importante es que la libertad de expresión es el valor supremo en este tema y que la libertad de expresión no es libertad para decir todo lo que yo quiera, incluyendo insultos, incluyendo calumnias. Es la libertad de que no me impidan expresarme dentro de los cánones de ser buena gente, de ser buena persona, de no ser un canalla. Y creo que ese sería el mejor mensaje. La libertad de expresión es aquí el valor fundamental a proteger. Bueno, y con este mensaje de Luis Figueroa sobre la libertad de expresión responsable, le agregaría yo, más allá, les damos las gracias por habernos acompañado esta noche en estas 2 entrevistas. Esperamos que continúen con la programación de Canal Antigua y lo invitamos para que el día de mañana y el resto de la semana nos acompañen a las 8:45 con más debate, más preguntas y más polémica. Buenas noches, buen descanso.